Cuando quieras, comenzamos, Abraham. ¿Listos? Muy bien. Entonces, la serie que vamos a comenzar hoy, me dice Abraham, cuando le digo el tema, me dice, hay ligerito nada más, así como que tranquilito el tema, pues nomás para abrir bocado. El monstruo de las 7 cabezas, se llama el tema para este nuevo serial que vamos a comenzar en este día. Y como subtítulo serían los 7 frentes de ataque. Entonces vamos a comenzar por ahí. Estoy trabajando con esto, sacando puntos, ideas, anotaciones desde hace 2-3 semanas atrás, y estaré construyendo todo esto a lo largo de estos días, pero ya esta semana logré más o menos tomar una estructura para trabajar sobre eso. Entonces, si yo fuera usted, le recomendaría que no se lo pierda. Y los que se desvelaron ayer, si se están durmiendo, aquí les voy a aventar con el aceite, pero con el frasquito, así. Ay, dice, aviéntenme con una gordita, dice Karen, ¿verdad? Ay, discretón, ¿no? Y se la ponen bien enchilada para que despierte. Entonces vamos a comenzar con este tema del monstruo de las 7 cabezas o 7 frentes de ataque. ¿Sí? Espérenme, es que todavía no prendo el apuntador. Ahí está ya. Todo esto se deriva de este pasaje que yo estaba leyendo hace un par de meses en la Biblia, el Salmo 32:6. Tengo el hábito de leer la escritura y no la leo nada más así como lectura casual o de entretenimiento o de esparcimiento o de devocional. En realidad, ya en estos años que tengo, ya tardo mucho para leer la Biblia, porque al principio, mis primeros años, al año la leía 1 o 2 veces. Ya en estos últimos años puedo tardar 3 o 4 años para terminar de leer la Biblia. La he leído muchas veces, siempre la leo en orden, pero hoy tardo mucho más tiempo en leerla, pero porque me detengo con más detalle a enfocar algunas cosas muy específicas. Entonces eso me puede frenar mucho en el avance de estar trabajando con la lectura de la escritura. Entonces estaba leyendo el Salmo 32 y dice este salmo: por lo tanto, todo hombre santo ore a ti en el tiempo que pueda ser encontrado. Entonces, ahí subrayé, cuando ¿qué? Las aguas de la inundación estén rugiendo, ellas no lo alcanzarán. Esta parte específica, cuando dice las aguas de la inundación estén rugiendo, se refiere en los tiempos bíblicos, en el contexto en el que está trabajando, está enfocando a 2 mitologías o 2 de los dioses antiguos que manejaban los babilónicos y los de Ugarit, que se refiere, primero trabajemos con esta personaje que puse aquí, la figura de esa diosa o demonia, por así decirlo, que se llama Tiamat, que está en un escrito en Enumá Elish. No confundan Enumá con Emuná. Emuná es la fe, ahí es Enumá, ¿sí? Que es el poema babilónico de la creación. Incluso yo he leído ya el poema babilónico de la creación contrastado contra el Génesis, porque hay varios pasajes del Génesis que tienen cierto parecido o contrastes con este texto babilónico que es el poema de la creación. Casi todas las culturas tienen una teoría de cómo fue creado el mundo. Entonces, el Génesis tiene ciertos rasgos parecidos con este poema babilónico, el Enumá Elish, y ahí se menciona en este poema babilónico a Tiamat, que es la ¿qué? La diosa del mar o del caos. Y entonces aquí el salmista está aludiendo que cuando el hombre ora, las aguas de la inundación, cuando estén rugiendo, no lo van a alcanzar, porque para los antiguos
había una presencia maligna en el agua, y en esto se refería a una diosa llamada ¿qué? Tiamat, la diosa del mar o la diosa del caos, cuya palabra acadia pues es Tantu, que significa mar. Entonces, dejemos en nuestro acervo esa primera palabra referente a, ¿cómo se llama esa diosa? Tiamat, la Tiamat. Segunda diapositiva. Este mismo pasaje, ahí en las aguas de la inundación, también se enfoca en dos dioses, pero ya no son de la cultura babilónica, ahora son de Ugarit. De hecho, los textos antiguos bíblicos más antiguos se refieren a los textos ugaríticos o babilónicos o sumerios en cuanto a la forma de escritura, los dioses, las culturas y todo aquello que se va moviendo por ahí. Entonces, Lotán y Yam. ¿De qué documento emerge? Del ciclo de Baal en las tablillas de Ugarit. Ya ve que Baal sí lo vemos con mucha frecuencia en la escritura, se menciona con mucha frecuencia, pero a estos dos no se les menciona por nombre, sin embargo están implícitos en varios pasajes de la escritura que vamos a comenzar a ver durante estos días, en las aguas de la inundación cuando están rugiendo. El primero, Yam, que significa literalmente mar, es el dios del mar, del río o del caos. Hay que recordar que todos los dioses o demonios tienen su paralelo en todas las culturas. Por ejemplo, lo que conocemos como Diana, diosa de los efesios, para la cultura mexicana ancestral viene siendo Lilith, o la diosa de la muerte. Y ya para las culturas más actualizadas, más modernas, viene siendo la Virgen de Guadalupe, que está establecido sobre las bases de ese mismo templo de Lilith. Entonces, todo dios tiene sus paralelos en todas las culturas. En la babilónica sería Tiamat, que es la diosa del mar, pero en la cultura ugarítica viene siendo estos dos que se contrastan, que se complementan, que son Yam y Lotán. Entonces Yam es el dios del mar, del río y del caos. Y Lotán o Lituán es también un monstruo asociado a Yam. Esos trabajan como en conjunto, son dos dioses que trabajan juntos. Y también es llamado la serpiente deslizadora, y los que conocen la escritura ya han escuchado en la escritura o la han leído de la serpiente ¿qué? La serpiente antigua o la serpiente ¿qué? Tortuosa. La serpiente tortuosa que menciona la escritura. O sea, lo vuelve a traer la escritura, pero ya lo trae desde la perspectiva bíblica. Entonces la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, la serpiente veloz que menciona la escritura, entonces tiene nombre en la cultura ugarítica, que es ¿quién? Lotán, o también llamado el monstruo de las 7 cabezas, que ese también vamos a ver la escritura, viene y lo rescata y lo trae, y es el tema del que vamos a estar trabajando durante estos domingos. Ahorita es pura información, no se me asuste, no hay que aprendérselo, y mucho menos si logramos que ya se quede el tema grabado, pues se los pasamos para repasarlo, para los que les gusta hacer los repasos necesarios para ir aprendiendo un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces son tres dioses. Tiamat, de la cultura ¿qué? Babilónica, la diosa del mar, la diosa del caos. Y los otros dos, Lotam y Yam, ¿en cuál cultura? Ugarítica, de Ugarit. De hecho, de ahí emergen muchos de los jeroglíficos, de las letras que conocemos, que se mencionan. Varios términos en la Biblia no se pueden entender si no se comparan contra cómo escribían los sumerios, cómo escribían los de Ugarit, y ese tipo de orígenes, que es complejo a veces, porque los comparativos bíblicos son difíciles a veces de llevar a cabo. Entonces vamos a encontrarlos a estos tres en la Biblia, a Tiamat, Lotán y Yam. Salmo 74, verso 13, dice, ¿qué dice? Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste, ¿qué quebrantaste? Cabezas de monstruos en las aguas. O sea, aunque en
En los estudios seculares se le llaman mitologías, en el concepto bíblico no son mitologías, son demonios reales, son espíritus reales, y sí está Lotán, el demonio de las ¿cuántas cabezas? El monstruo de las 7 cabezas, sí lo reconoce la Escritura, sí lo reconoce Dios como un ser espiritual existente en las aguas. Entonces, para Dios, ya vamos a ir avanzando más adelante con otros pasajes, cómo Dios tiene que hacer juicio sobre demonios de las aguas, como en el río Nilo, en los tiempos de Israel en Egipto y otros tiempos de la Escritura. Entonces, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Otras versiones dice de monstruos marinos. Y si vamos un poco más al libro de Job, hace más menciones un poquito más profundas acerca de los monstruos marinos. Y ya le pone nombre y apellido y se llama Leviatán. ¿Sí? Salmos, y el verso 14 dice, magullaste ¿qué? Las cabezas de quién. No dice la cabeza, dice ¿qué? Las cabezas. ¿Y cuántas cabezas entonces tendría Leviatán? 7, que llamado en la cultura ugarítica se llamaría ¿cómo? Lotán, que lo reconoce como el monstruo de las 7 cabezas. ¿Sí? ¿No? Ok. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. De hecho, hay una enseñanza judía acerca de los monstruos, del monstruo de las 7 cabezas, que los judíos, hay una escuela rabínica judía que reconoce la enseñanza del monstruo de las 7 cabezas como el banquete de los santos. ¿Por qué? Porque le reventó las cabezas a Leviatán. ¿Y qué hizo con esas cabezas? ¿Y quiénes estaban morando en el desierto? El pueblo de Israel. Entonces diga conmigo, el fracaso del maligno es la cena de los justos. De hecho, Apocalipsis vuelve a hacer esa alusión de la cena, un gran banquete que se van a dar las naciones a raíz de la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, a eso nada más lo puse como dato ahí para que nos quede como información extra. Siguiente. Seguimos con Tiamán, Lotán y Yam en la Biblia. En Isaías 51:9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Cuando dice brazo de Jehová en la versión Tanakh de la Escritura, usa el término Yahshua. ¿Y qué es Yahshua en el hebreo? Obed. Yahshua. Jesucristo, te pregunté por qué tú la cantas, ¿ah? Yahshua. Yeshua. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que qué? Cortó a Rahab. ¿Y qué más hizo? Hirió al dragón. Rahab no es la Rahab del libro de Josué, la que ayudó a los testigos para que escaparan, a los espías, para que escaparan en los tiempos de Josué. No es la misma. Aquí Rahab significa fanfarronearse, ufanarse. Usted sabe que todos los animales o los seres inferiores, su mecanismo de defensa más poderoso es asustar a los demás. Es un mecanismo de defensa. Por eso un perro te ladra y te gruñe porque te tiene miedo y tiene que entonces inflarse y parecer superior a ti. Incluso cualquier animalito, hasta un gallo, una gallina, hombre, que de repente te brinque, se esponja y se te deja ir como loco desquiciado, en realidad es un síntoma de que te tiene miedo. Entonces aquí Rahab es la versión femenina, porque vamos a ir avanzando entonces sobre Leviatán. Hasta ahorita monstruo está en masculino, Leviatán está en masculino, pero tenemos que meternos al terreno de Tiamat, que es la versión ¿qué? Femenina en la mitología babilónica, que es la diosa de los mares o del caos. Entonces Rahab, ufanarse, asustar, gritar, intimidar, como dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente
O sea, porque primero hay que intimidar, hay que asustar para poder someter. Es una señal de debilidad. Entonces cortó a Rahab e hirió al dragón. Y Leviatán, pues es la versión masculina. Entonces, en esto del monstruo de las 7 cabezas, vamos a encontrar la versión masculina y la versión femenina, porque al final de cuentas, no tiene distinción de género. El verso 10 dice, ¿no eres tú el que ¿qué hizo? Secó el mar. O sea, para poder quebrantar la cabeza del monstruo, las cabezas de los monstruos marinos, lo primero que se tiene que hacer es ¿qué? Secar el mar, para no solo para exhibirlo, sino para secarlo, porque un principio espiritual es que los demonios subsisten con agua. Por eso dice la escritura que cuando el demonio sale del hombre, anda ¿en dónde? En lugares secos. Y cuando ya no hay a dónde habitar, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, porque los seres humanos somos más de 2/3 partes agua, y la habitación en el ser humano de los demonios es una forma de fortalecimiento para ellos. Por eso hay grandes presencias y grandes rituales con el agua, que el agua bendita, que el agua de Catemaco, que el agua de no sé qué, y que el agua de acá, y que el agua de horchata, no, la de horchata no, y que el aguardiente, ¿no? Que de hecho el alcohol le llaman bebidas espirituosas, ¿no? También. Entonces se tienen que secar las aguas para exponer al monstruo marino, es mostrarlo, y ya una vez mostrado, debilitarlo, secarlo, y entonces poder quebrantar su cabeza. Me acuerdo cuando íbamos a hacer el trabajo de la distribución de las botellas de agua, me comentaba algo muy interesante el hermano Wisho, que él entendía, que decía que los años de sequía que habíamos tenido atrás había sido porque Dios necesitaba secar a los demonios para desgastarlos y exhibirlos. O sea, una de las hay tiempos necesarios de sequía, pero no tienen que ver con los hijos de Dios. Tienen que ver con la exhibición de los demonios marinos, de las aguas, que tienen su imperio ahí. Entonces me cambié. Es Dios secando el mar, secando las aguas del gran abismo, porque los demonios no solo están en aguas bajas o semiprofundas, como ríos, como mares, hay profundidades, hay lugares mucho más profundos para las aguas, porque a veces pensamos en la habitación de demonios y pensamos en un infierno lleno de fuego, pero en realidad los demonios están en lugares, en cavernas profundas en medio de aguas, una gran cantidad de ellos, y en las partes superiores también hay agua. Acuérdense que Dios tiene contenida agua arriba y tiene contenida agua abajo. El que transformó el camino en camino las profundidades del mar, ¿para qué? Para que pasaran los redimidos. Diga conmigo, el Padre me abre camino, y para abrir camino seca las aguas para que yo pise sobre las cabezas de los monstruos marinos. O sea, ellos no te van a dejar avanzar. Ellos tienen delimitaciones o fronteras espirituales para que no crezcas, para que no vayas a otro nivel. Y son fronteras de aguas. Israel tenía que cruzar la frontera del Mar Rojo y luego tenía que cruzar la frontera del río Jordán. Prácticamente todas las fronteras están marcadas por aguas. Al sur de México, el río, ¿cómo se llama el río de frontera sur? Grijalva, frontera Usumacinta, Grijalva, Usumacinta. Ríos frontera sur de México, río frontera norte de México, Bravo o Río Grande. Las fronteras espirituales de las más fuertes se trazan con agua. Y ahí están. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo, bueno, nosotros de la mano de Dios hacer un trabajo de secar las aguas para poder abrir caminos. Y la única forma es que se abran las aguas para poder pisar sobre las cabezas del monstruo marino. Seguimos.
Verso 11, ciertamente volverán, ¿quién? Los redimidos de Jehová. Diga conmigo, yo voy a volver a mi diseño original. O sea, cada vez que tú cruzas una frontera espiritual, no estás haciendo otra cosa nomás que acercarte a tu diseño, volver al diseño que Dios trazó para ti. Volverán, ¿cómo van a volver? Van a volver cantando y ¿qué? Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hasta hay una canción por ahí, ¿verdad? O sea, fíjese, en lo que la cabeza del monstruo es herida y lastimada, sobre la cabeza de los justos, ¿qué hay? Gozo y alegría. Sí, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Huirán. O sea, quebrar las cabezas del dragón implica de forma directa sanidad sobre nuestras cabezas. Porque mientras no se quebrantan las cabezas del dragón, nuestra cabeza sigue lastimada. Porque hay una relación en esto. Su fracaso es mi victoria. ¿Sí? Pero mi fracaso es su fortalecimiento. Entonces, entre más hijos de Dios fracasados haya, estén entristecidos, deprimidos, decaídos, abandonados, frustrados, estarán fortaleciendo las cabezas del monstruo marino. Esto es una relación inversamente proporcional. A mayor victoria de los hijos de Dios, mayor fracaso de los demonios. Pero a mayor fracaso de los hijos de Dios, mayor fortalecimiento de los demonios. Entonces, Dios nos enseña esos principios al traer gozo, alegría y hacer que el dolor y el gemido, ¿qué pase con ellos? Huyan. Entonces, esto nos lo enseña a través del principio del Nilo. De hecho, hay un pasaje en la Escritura que no lo anoté, donde le habla a Faraón cómo lo venció y dice: Faraón, tú que eres el monstruo o el Nilo. O sea, literalmente personifica a Faraón como el Leviatán en medio del Nilo. Y para los egipcios el Nilo era un río sagrado. Era incluso, por eso Moisés, la estrategia de Moisés para rescatarlo, cuando la hermana de Faraón dice que, ¿se acuerdan que la estrategia de la profetisa María y la mamá de Moisés, a Betsabé, ¿sí? No, Jocabet, que ponen a Moisés en una balsa en el río y lo va cuidando? No era como abandonarlo, no era a ver qué le pasara. Ellos sabían que al alba, al amanecer, apuntando hacia donde sale el sol, los egipcios saldrían a su baño ritual al río Nilo para tener comunión con los dioses del río. Y entonces aquella mujer, en su tiempo, haga de cuenta que usted sale a su tiempo de oración, y en ese tiempo de oración algo le aparece ahí, usted va a decir: el Señor me lo trajo. Entonces, aquella mujer ve la canasta, ve a Moisés y dice: me lo mandaron los dioses. Por eso a Moisés no lo tocaban, porque lo consideran como un enviado de los dioses para el palacio del faraón. Estrategias de Dios para este asunto. Entonces, ahí Dios venció al Nilo, al Leviatán en el Nilo, venció al Leviatán en el Mar Rojo, venció al Leviatán en el Jordán. Y Génesis 3:15 nos enseña un principio: no puede salir ileso en este proceso. Cuando habla de la simiente, he aquí que tu simiente le herirá en la cabeza, pisará la cabeza, pero él te herirá en el calcañar. O sea, el proceso y la batalla no van a ser fáciles, pero al final del día, la herida, ¿quién se lleva la peor herida? Haga de cuenta, agarro a patadas a alguien y lo dejo todo sangrado y moretoneado y me quebré el dedo chiquito. ¿A quién le fue peor? Al del dedo. Al de la cabeza. Lo dejaste.
Haz de cuenta como cuando golpean a alguien y llega sangrando y le dice, ¿qué te pasó? Hubieras visto cómo quedó el otro, con las manos todas rojas. Siguiente página. En el Antiguo Testamento está el monstruo de las 7 cabezas, ya lo vimos, Leviatán. En el Nuevo Testamento ya aparece con mayor formalidad. En Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. Está Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. ¿Y qué miró? ¿Qué vio? Vio que venía subiendo del mar. ¿Qué venía subiendo? Una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y además en los cuernos. Y sobre sus cabezas, nombre blasfemo. O sea, aquí encontramos ya la aparición del monstruo, de la bestia, de las 7 cabezas, que sigue ejerciendo desde los tiempos antiguos, desde tiempos muy antiguos, mencionado en Lotam, el monstruo de las 7 cabezas, en Tiamat, la diosa del mar, o en Yam, el dios del mar y del caos. Encontramos ya en Apocalipsis una vez más a este monstruo ya con una figura más formada, más mostrada, porque no se puede vencer algo que no se identifica. Mientras no lo identificas, no tienes manera de saber con qué te estás enfrentando. Entonces voy a tratar de que vayamos caminando estos siguientes domingos en ir tratando de mostrar quiénes o qué son estas 7 cabezas. ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque el tema es el monstruo de las 7 cabezas, 7 frentes de ataque. Ahí está Juan mostrando a este monstruo de 7 cabezas, más bien viéndolo. Siguiente, en Apocalipsis 17. Ese me devuelvo un poquito porque esta es la versión masculina, por así decirlo. Pero en la siguiente tenemos la versión femenina. ¿Quién es ese monstruo? ¿Quiénes son esas cabezas? En torno a Apocalipsis hay muchas discusiones y muchas especulaciones. Yo no me meto tan profundo en los principios escatológicos, aunque los conozco, la escatología, la posición de los premileniaristas, de los amileniaristas, de los postmileniaristas. Hay diferentes posturas de interpretación escatológica. No me meto tanto en eso, tan profundo, por una sola razón. Porque si Joaquín dice que Cristo viene antes de que la iglesia sea levantada, puede que tenga razón. Y si yo digo que Jesucristo viene después de que la iglesia sea levantada, puede que tenga razón. Y si Armando dice que no va a venir, entonces puede que tenga razón. O que si hay milenio, que si no hay milenio. No me meto tan profundo en eso por una sola razón. Porque la única forma de estar seguros de eso es cuando venga el tiempo. Así que ¿para qué me peleo con posturas? Yo tengo lo que yo creo, pero hasta que no llegue el tiempo sabremos si Joaquín o yo o Armando tenía la razón. Eso no es trascendental para el desarrollo de mi vida cristiana. Puede o no haber milenio. Puede ser de una manera o puede ser de otra. Eso no es tan trascendente con la forma en que tengo que vivir la vida cristiana en el día a día. Por eso cuando comienza a emerger el movimiento apostólico profético y la nueva composición de alguna manera de la escuela profética en el mundo, algunos pensaron, incluso a mí me llegaron a preguntar, porque los que son más profundos comienzan a detectar que los que nos movemos más en las escuelas apostólicas proféticas comenzamos como a ponerle menos atención a temas como, hermano, prepárate, ya Cristo viene. ¿Se han fijado que yo no toco mucho ese tema? Sin embargo, en una iglesia pentecostés es un tema muy recurrente. O se toca mucho del anticristo, y va a venir el anticristo y va a pasar esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que la hermana Queta, el tiempo que está viendo en el Señor, lo viva. Y si le toca que Cristo venga, gloria a Dios. Y si no le toca, aleluya. Y si le toca que Cristo se la lleve antes del anticristo, qué bueno. Pero si no era así y nos toca estar aquí cuando esté el anticristo, pues ¿qué tiene? Tenemos que enseñar a la gente a vivir la vida ahora, en este momento.
Esa es, no niego la venida de Cristo, entiéndanme. No niego la venida de Cristo, para que no vean a andar, el pastor ya no cree que Cristo va a venir. No, no lo niego. Enfoco hacia lo importante. Aquí y ahora. ¿Sí está bien, hermano? ¿No te enojas? Ok. No, no. Está bien, está bien. Apocalipsis 17:9. ¿Para quién es esto? Díganme, ¿para quién es esto? ¿Para quién? A ver, léamelo bien fuerte. ¿Para quién es? Ok, voy a tratar de que trabajemos estas semanas en desarrollar sabiduría. No conflictos teológicos y escatológicos. Estoy tratando de poner puntos de aclaración para que no nos vayamos a ir a agarrar de las greñas con los testigos de Jehová, que ven las cosas de una manera, o con los mormones, que las ven de otra, o con, hasta entre iglesias cristianas hay diferentes formas de ver los eventos del porvenir. No le conviene meterse en eso, porque al final del día, muy seguramente usted no va a estar vivo para cuando eso suceda. Así que ¿para qué se peleó por algo que ni va a haber? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces voy a tratar de desarrollar sabiduría. Diga conmigo, esto es para la mente que tenga sabiduría. Ahora la escritura dice, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le va a dar, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Entonces digámosle a Dios, Señor, necesito sabiduría para identificar, para entender a qué frentes me estoy enfrentando. ¿A qué cabezas me estoy enfrentando? Porque el problema aquí es que el primer paso de revelación que le voy a dar es que no nos enfrentamos a una cabeza, nos enfrentamos a 7 cabezas. Y ese es el error que estamos cometiendo. ¿Cómo se doma a un león? Con la silla de 4 patas. Porque si le pones un palo, tiene un punto de ataque de concentración, se concentra en un punto y te lo arrebata y te hace pedazos a ti y al palo. Pero si le pones una pata de 4, al revés, con las 4, una silla con sus 4 patas, lo desconcentras y no sabe a cuál pata atacar y termina por atacar ninguna. Y a veces nos está pasando eso a los hijos de Dios, que estamos enfrentando tantas cabezas, 7 cabezas, que nos quedamos como mareados y ahora ¿por dónde quedó la bolita? Y entonces de repente estamos tratando de echar un demonio de una cosa cuando era de otra, o estamos tratando de exorcizar a alguien cuando era nada más sanarlo, o estamos tratando de sanar a alguien cuando era sacarle un demonio, o estamos tratando de ministrar a alguien cuando era una palabra la que era disciplina lo que necesitaba. Entonces son diferentes frentes que los hijos de Dios tenemos que entender frente a qué cabeza estamos y en qué momento estamos, porque son 7 frentes de ataque. ¿Sí? Hasta yo me cansé. Oh, pues me equivoqué otra vez. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, ¿qué son esas 7 cabezas? 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Aquí está la versión femenina del monstruo de las 7 cabezas. No amplié sobre el verso 10 y el verso 11 ahí mismo de Apocalipsis 17, pero entonces ya también explica, estos también son 7 reinos, 7 son, bueno, 6 son, uno todavía no es, y luego vendrán, comienza una construcción escatológica de imperios y de reinos, que estos se tienen que contrastar contra la profecía del libro de Daniel y las bestias que ve Daniel en su revelación, y se tienen que contrastar también contra lo que ve Ezequiel en su visión. Hay un contraste porque los 3 profetas de la escritura que son escatológicos, que nos completan todo el panorama, son Daniel, Ezequiel y Juan. Hacen una construcción plena de todo esto que estamos hablando. No lo voy a ver a profundidad, pero se lo dejo nada más ahí esta es la versión femenina. ¿Quiénes son esas 7 cabezas? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Un monte representa autoridad, representa posiciones de reinos, representa dominios.
Jeremías 51:13 dice, tú, ¿en qué? En masculino y en femenino, femenino, la que moras, ¿en dónde? Entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Le voy a decir por qué no creo en la democracia, aunque es lo único que tenemos al momento, para no pelearnos tanto. Porque es la mujer sentada sobre las muchas aguas. Y las aguas en la escritura representan multitud de personas, pueblos, gentes. Y la que está sentada sobre las gentes es el monstruo de las 7 cabezas, en la versión femenina. Lo que conocemos como la reina del cielo. Yo no creo, nunca he creído en que el pueblo sabio y bueno tenga la razón. Es más, creo que casi siempre la opinión de casi todos está mal. No estoy diciendo que usted piense mal, que usted esté mal y yo estoy bien. Me estoy refiriendo a que el vox populi que le llaman en el latín, la opinión global, lo que todos están aceptando, no creo que porque todo el mundo lo acepte esté correcto. ¿Y dónde se enganchan los gobiernos populistas? En eso exactamente. Entonces no deje que su mente sea manipulada, porque también en el campo político los hijos de Dios nos enfrentamos a una de las grandes cabezas que no identificamos, y ahí andamos los hijos de Dios metidos en tonterías, peleándonos y haciendo barbaridad y media sin identificar que es una de las cabezas de esta bestia. ¿Qué le pasó al partido cristiano que empezó tan bien, el PES? Que comenzó con hijos de Dios, pastores cubriendo el partido. Armando, que sabe mucho de esto, lo sabe. Se enrola con los partidos de izquierda en el lado correcto de la historia, se compromete con ellos, se va en alianza con ellos, con un partido que está en contra de Israel, con un partido que está a favor del aborto, que está a favor de matrimonios LGTB, que está a favor de tanta barbaridad, que está en contra del reino. ¿Qué terminó pasando con ellos? Perdió el registro, se lo devoró el monstruo, se lo acabó. Entonces, tenemos que saber ante qué monstruo ante qué cabeza nos estamos enfrentando, porque esto es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Es que es mucha información, hasta me canso. Déjenme agarro aire. Está haciendo la pregunta de oro. ¿Quiere nombre y apellido? Mire, es que en profundidad es un demonio manifestado con diferentes nombres: Lilith, Guadalupe, católica, o depende del país donde se encuentre. Por eso le digo, tiene manifestaciones de acuerdo a la cultura y la región. Según la leyenda, podría ser una de las manifestaciones, ¿verdad? Sí, la mujer dormida, sí. Es que tiene varias manifestaciones de acuerdo al contexto. Siguiente, las 7 cabezas. Vamos a ver primero la teoría teológica preterista. ¿Qué es preterista? Del pasado, histórica. Algunos dicen que estas 7 cabezas, incluso ya lo leímos, déjeme, se lo devuelvo poquito aquí nada más. ¿Quién es esta mujer? Aquí, las 7 cabezas ¿son qué? 7 montes. De esta expresión de los 7 montes es que emerge la teoría preterista. Porque Roma, donde está montado el Vaticano, está literalmente y geográficamente rodeado por 7 montes. Eso es un dato real, geográfico, fidedigno. El Vaticano está sobre 7 montes. Así nada más dejémoslo. Son las 7 colinas de Roma, o la gran ramera que describe la escritura. Aquí están los montes: Aventino,
Campidoglio, Palatino, Celio, Esquilino, Viminale y Quirinale. Ahí están. Pero también algunos, aludiendo a los siguientes, me regreso otra vez un poquito, al verso 10 que les dije que no puse aquí, y 11, donde describe, también son 7 reinos. Unos están, otro tal no viene, y luego emergerán, y comienzas una descripción escatológica acerca de imperios, que le digo que hay que ir a comparar contra Daniel y contra Ezequiel para entender todo el contexto, donde aparece, según algunos teólogos, Alejandro el Magno y otros personajes en la escritura, Nabucodonosor y otras cuestiones más. Entonces de ahí emerge que pueden ser 7 emperadores que persiguieron a la iglesia, que puede ser un número nada más simbólico, porque en realidad los emperadores que persiguieron a la iglesia fueron 10 o más. Por eso Apocalipsis dice: he aquí que serás echado en la cárcel durante 10 días, posiblemente aludiendo a los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia en los tiempos de la persecución romana. Siguiente. Está también la teoría teológica escatológica. La otra era preterista o histórica, los montes atrás, los emperadores que ya pasaron. Esta es futurista, tiene que ver. Dice Joaquín que el Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Pudiera ser, Joaquín, no lo he revisado, pero la pregunta es muy interesante. Pudiera ser que cada una de las iglesias pueda ser un frente de ataque a las 7 cabezas, la parte contrastante. Sobre 7 montes. O pueden ser las principales antenas de operación espiritual del país, como decían Don Goyo. Hay polos, porque política y económicamente los gobiernos se mueven por polos de desarrollo, que le llaman. Espiritualmente también hay antenas o polos de desarrollo, de dominio espiritual que existen. Entonces, sería muy complejo hacer una cartografía espiritual, porque incluso yo me acuerdo cuando nos enseñaron cartografía, había hermanos que querían hacer cartografía con mucha imaginación, pero en realidad la cartografía es un dato muy profundo que implica mucho conocimiento y revelación también para poder hacerlo. Aquí está la teoría escatológica, que tiene que ver con eventos del porvenir, que pueden ser 7 reinos o jefes del poder mundial. Aquí se va desde la historia hasta el futuro, que va desde el imperio egipcio, asirio, babilónico, el medo-persa, Grecia, Roma, el anticristo. ¿Se acuerdan de aquellas bestias de las que habla Daniel, que vio león, que era un leopardo con alas, y luego un oso que se levantaba más de un lado que de otro? Y hay varias bestias que aparecen ahí que representan a los diferentes imperios, conectado con la imagen que hizo Nabucodonosor de oro, plata, hierro, bronce y mezclado barro con hierro. Entonces, no me voy a meter tanto a profundidad, solo le estoy dando el dato para que usted tenga panoramas de esto, porque nos vamos a ir al punto de sabiduría de saber a qué nos estamos enfrentando. Las 7 cabezas está también la teoría simbólica, esta es más moderna, o la teoría de los montes, es una de las simbólicas que existen. Incluso, si alguien aquí está interesado en desarrollar un ministerio que no sea necesariamente pastor o ministro de alabanza, sino que tenga que ver con empresa, que tenga que ver con política, que tenga que ver con liderazgos sociales, ese tipo de cosas, eso lo vamos a trabajar también en la escuela que vamos a desarrollar, pero yo le recomendaría mucho que leyera este libro, La profecía de los 7 montes. Y para este autor, Johnny Enlow, los 7 montes o las 7 cabezas vienen siendo el monte de la religión, la familia, la educación, el gobierno, la comunicación, arte y entretenimiento, y negocios y economía.
sabe que tengo un problema con la computadora que me está convirtiendo, me está queriendo tomar palabras en inglés. Yo necesito corregir el diccionario porque hasta en español me las pone como si estuviera mal. Es que yo creo sabe que soy gringo. Sí. Entonces, esta es una teoría más actual que tiene que ver, es simbólica. Sí. Siguiente. Le voy a tener que cobrar regalías a ese hermano por andar promoviendo su libro. A cobrarle comisiones, no regalías, una comisión de ventas. Vayamos bajando un poquito el tren de aterrizaje porque yo sé que estoy dejando mucha información en la cabeza. Dice Armando que ya bajó, ya les mandó el libro en digital para que lo tengan. El libro este de los 7 montes ya se los mandó en digital. Es que Armando de repente nos manda un montón de libros. ¿Sí? Entonces, léanlo. Digo, está interesante, no es tan escatológico, es más actual, es más de aplicativo a los sistemas actuales. Las 7 cabezas. ¿Por qué 7 cabezas? Bueno, cabeza, primero que nada, es identidad o es apariencia. Por ejemplo, si tú vas a enfrentarte en una pelea de box, digamos Samuel, que fuera boxeador, ¿no te gusta el box, Samuel? Más o menos. Que se va a enfrentar a Manny Pacquiao. ¿Quién? Samuel ha Pacquiao. Sí, claro. ¿Qué es lo que hace un boxeador antes de enfrentarse al otro? Lo estudia. A ver, este Pacquiao tiene buen jab, viene acá, baja, descuida un poquito la defensa por acá, hace esto, hace aquello, mueve mucho las piernas, movimiento de cintura, esas son sus fortalezas, son sus debilidades, y comienza todo un estudio de esa persona. Pero cuando estás con una, pero cuando son 7, entonces, al ser muchas, esto es caótico. Por eso Tiamat es la diosa del mar y del ¿qué? Y del caos. Por eso Yam es el dios del mar y dios del río y dios del caos. Porque no te la pone. Mire, cuando estaba trabajando con esto me acordé de la experiencia que tuve, que les he contado alguna ocasión. Nunca había agarrado un kayak en mi vida y andábamos en la playa porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Entonces fui y agarré un kayak, estaba incluido en el hotel, lo agarré, préstelo, pues si está incluido, y que hoy me subo, pues yo no sabía usar esas cosas, y que me agarra una ola de frente y me voltea. En esa fracción de segundos, yo no sabía si estaba de cabeza, si estaba boca arriba, si estaba fuera, dentro del mar, si me había metido más, si me había sacado. Cuando ya salí todo revolcado, ontoy, ¿quién soy? Porque me agarró y me dio una revolcada. Cuando viene el caos, así sucede. No sé si usted se ha sentido alguna vez en su vida así, donde decimos coloquialmente, ya no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, ya no sabes ni por dónde te llegó el trancazo. Por todos lados te llegó. Le pasó como a Job, le llega la noticia de una cosa, de otra, de una cosa, de otra. Entonces ya no sabía ni por dónde venía el trancazo en su vida. Entonces son 7 cabezas, son 7 cosas con las que se está enfrentando, porque no todo es diablo. Ese es nuestro problema. No todo es diablo. Ahí está la clave. Entonces, es caótico y no es nada fácil de identificar. Genera confusión, genera locura, disociación de la personalidad. Ahí está, complejo. No sé si alguno de ustedes sea fotosensible, como a mí yo he descubierto que tengo cierto grado de fotosensibilidad. Entonces, cuando he visto películas de movimientos rotativos o con mucho movimiento de luces, le digo a Miriam, me avisas cuando eso pase, porque comienzo a sentir que mi cabeza da vueltas junto con aquello. O sea, literalmente me pone mal. Incluso hay películas que sí le ponen la advertencia antes de empezar. Ya me tocó con una que decía, esta película puede afectar a personas porque tiene muchos movimientos de luces y colores que te pueden afectar.
Entonces cuando el diablo se mueve así con un montón de esquemas para terminar mareando a la gente y haciéndolos que pierdan el rumbo y ya no saber a dónde tirar. Y entonces Pablo, cuando habla de esta sabiduría, dice que tenemos que tener la precisión de un boxeador para no tirar golpes al aire. Es como, imagínense que lo pongan con un lo pongan aquí a darle vueltas y vueltas y vueltas a 20 vueltas al atril, al púlpito, y después de dar 20 vueltas, tener que darle unos trancazos a José. Lo agarra, nomás se mueve y lo agarra mal para un empujón y lo tira, porque lo va a marear. Esa es una estrategia. Este es el primer punto de sabiduría, porque el diablo quiere provocar disociación de la personalidad. O sea, aquí puede haber personas que tengan una personalidad y tenga otra, porque ya no sabe ni por dónde está parado ni lo que está haciendo. Es el estratagema, es lo que le pasó al gadareno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesucristo. ¿Y qué dijo? Legión, ¿por qué? Porque somos muchos. Bajo la influencia de un demonio era de una manera, bajo la influencia de otro demonio era de otra manera. Y así estaba variando. Estaba totalmente alterado. Estratagemas del infierno. Un antídoto ante tal confusión y engaño, entonces. Como es para la mente que tenga sabiduría, Efesios 4, 11 al 13, cuando habla del establecimiento de los ministerios primarios en el cuerpo de Cristo, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la clave viene en los pasajes que siguen, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera, ¿de qué? Todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. O sea, gente que tiene tanta falta de estabilidad por la estratagema esta que los traen. Mire, yo me acuerdo cuando recién comenzábamos en el ministerio, de repente llegó una familia a la iglesia, de esas familias que de repente, ya salió de moda el pastor Enrique, y el pastor Enrique cuando sopla se caen. Y luego ya de repente dejó de soplar Enrique, y entonces se fue con el pastor de moda Esteban, porque él no sopla. Él te agarra un atomizador y te avienta agüita, y cuando te cae la agüita se convierte en oro. Y ya se habían ido con el pastor Esteban por su atomizador. Y entonces de repente se levanta el pastor Obed. Sí, porque ya no tenía chiste el atomizador de Esteban. ¿Sí? Y te agarraba de cachetadones y te sacaba el demonio. Y no, hombre, dame un cachetadón, Obed. Pégame, pero no me dejes, ¿sabes? Movidos por modas, por emociones, movidos por muchas cosas, sensaciones, que termina perdiendo personalidad, termina con una disociación, porque ya no sabe ni quién es, ni en qué cree, ni cómo es que él se debe mover, porque ya tiene tanto contacto con tanto que ya no sabe por dónde va. Le comentaba en una ocasión al hermano Wisho, que estábamos platicando en corto. Le digo, yo intento escuchar a veces, quiero ser honestos, yo sé que potencialmente ustedes escuchan a muchos maestros de la palabra en internet, predicadores y todo eso. Yo casi no lo hago, casi nunca lo hago, rara vez lo hago. Le digo al hermano, por una convicción propia que yo tengo, porque tengo una comisión como un maestro para instruir a un pueblo. Entonces, si yo comienzo a traer
la escuela de uno y la escuela de otro y la escuela de uno y la escuela de otro. Entonces de repente le voy a enseñar lo que la escuela de Dante Gebel, de repente le enseño la de Marcos Witt, de repente le enseño la de eh, Stamatea, de repente le enseño la de Freyson, de repente le enseño la de eh, Cash Luna, de repente le enseño, o sea, le voy a enseñar, entonces le va a hacer una capirotada de esto y no una construcción de identidad. Sí me explico, o sea, no es que yo sea arrogante o que vea con desdén, no, es que trato de mantener un poquito la visoreo para saber cómo se va moviendo, porque yo aprendí esto desde que comenzó a moverse lo apostólico profético, pasó algo y yo sé que a Dios así me ha venido construyendo. Dios comenzó a levantar gente, entre comillas, lo digo en el buen sentido de la palabra, gente media loquilla en la iglesia. De repente llegaban, pastor, tuve un sueño y vi esto. Ah, bueno. Pastor, estaba orando y vi esto. Ah, bueno. Pero como a mí no me enseñaron nada de eso cuando me formé como pastor, dije, ¿y esto con qué se come? Pero de repente, sin haber leído ningún libro del tema, Dios comienza a enseñarme de manera literal, sobrenatural, acerca de apóstoles, de profetas, de guerra espiritual, y comienzo a construir y a enseñar y a tomar al pueblo. Es como manejar un carro de caballos con mucha potencia que si no lo sabes manejar se te desbocan. O sea, manejar profetas, pastorear profetas es un rollo que ahí te lo ando platicando. Es un rollote. Ténganme compasión. Como 15 al mismo tiempo. Entonces uno ve una cosa y otro otra. Y entonces aquel, no, es que no le hizo caso a lo que yo vi. Y no, es que quién sabe qué. Y entonces comienza aquella guerra de que te quieren hacer que hagas lo que quieres nada más con la expresión Dios dice. Sí, pero Pablo dijo, yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces tuve que tomar un proceso de conducción para no caer para no llevar a la iglesia en un desbordamiento, en un desbocamiento, que incluso tuvimos que llegar a los puntos de equilibrio, que me gustan los puntos de equilibrio donde llegamos, porque al principio de la guerra espiritual tomó un ímpetu violento y tratar de jalar las cuerdas, no para frenarlas, sino para equilibrar, para sanar. Entonces, me gusta que eso se construya para que no caigamos en el error, porque todo extremo te va a llevar al error. Por eso la importancia de escuelas formativas, como Águilas, que se dedica, donde colaboran los hermanos Rocha, a la construcción y educación de funciones proféticas en el cuerpo de Cristo. Y vamos trabajando. El verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza y se llama Cristo. O sea, el monstruo tiene 7 cabezas porque es estratagema, es engañar, confundir con 7 frentes de ataque, 7 cabezas. El cuerpo de Cristo va de frente. O sea, en el cuerpo de Cristo se manejan estrategias, en el infierno se manejan estratagemas. La diferencia es que la estrategia es un plan centrado, un camino a seguir, una ruta, un trazo para llegar a un objetivo. El estratagema es una serie de trampas, de trucos para salirse con la suya, para engañar y sacar tajada. Entonces diga conmigo, yo no uso estratagemas, yo uso estrategias. O sea, porque en el cuerpo de Cristo hay una sola cabeza, cabeza identidad, cabeza dominio, cabeza entendimiento. No vamos a tener varias cabezas. Sí. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ven mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Crecimiento para ir edificándose en amor. Formación, sabiduría, entender Cristo es la cabeza, no andar como locos, dejar que el Padre nos construya para tener una identidad, una construcción sana,
y unida en el cuerpo. Y que cada órgano tenga una función distinta no significa que haya cabezas distintas, significa operación distinta, nada más. Eso es todo. Cierro con el Salmo 124 para que nos enseñe a celebrar nuestra liberación. Dice, creo que sí, ya esa es la penúltima, algo así, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Salmo 124. Al no haber estado Jehová por nosotros, dígalo ahora Israel. Al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces, ¿qué había pasado? Nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Entonces, ¿quién está en las aguas? Dígame los nombres. A ver, primero, en la mitología babilónica, ¿cómo se llama la diosa del mar y de la confusión? Del caos. La Tiamat. Y en la mitología o en la cultura ugarítica, ¿cómo se llama los dioses del mar? De Lotam y Yam. Lotam, el monstruo de las 7 cabezas, la serpiente. Yam, el dios del mar y del caos. Todo lo que genere confusión, hay una cabeza que está ahí produciendo esa confusión. O sea, porque cuando Dios te traiga una palabra, no debe producir ni temor ni confusión, ni error. Cuando Dios trae una palabra, es derivada del emet, de la verdad. Y la verdad produce paz, tranquilidad, dirección, estabilidad. Esos los profetas y esos también los maestros de la palabra. Tenemos que aprender a traer palabra al pueblo que traiga estabilidad, que traiga solidez, que no genere confusión. Por eso nos cuesta tanto trabajo a los que enseñamos y que tenemos que tener mucha responsabilidad de sanar nuestras emociones, porque de repente soltamos desde nuestra emoción y alteramos el contenido. Entonces podemos generar algo distinto a lo que la palabra tenía que generar en la vida de las personas. Hubieran entonces, verso 5, pasado sobre nuestra alma, ¿qué? Las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, diga conmigo, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Porque nunca, aquí va a haber sabiduría, espero y Dios nos dé sabiduría. Pido que así sea, para que identifiquemos ante qué cabeza nos enfrentamos en cuál momento y saber cómo ir y qué hacer, cómo enfrentarlo. Eso va a ser sabiduría. Nuestro socorro está ¿en dónde? En el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aquí termino. Es que era muchísimo. Se quedó con la reina del cielo, Enrique, sí. Bajo el engaño que la iglesia popular tiene, llama reina del cielo a Lilith o Tiamat, o como se le llame en cualquier cultura, que es la versión femenina del monstruo de las 7 cabezas. Habría que escuchar o ver unos videos del pastor la reina del cielo, la serie, ¿cómo se llama? El pastor Orihuela, el apóstol Orihuela, una muy buena serie que tiene de la reina del cielo,
para tener un entendimiento mucho más profundo y más pleno. No voy a profundizar en eso porque yo me voy a meter sobre los aspectos prácticos de enfrentamiento de la vida sobre cada cabeza. Pero específicamente La Reina del Cielo habría que leer escuchar y ver esa serie. ¿Sí? Amén. Son 4. Es una serie de 4, ¿verdad? Sí. Oramos. Órale. Órale. Me cansé un poco porque era un mundo de información. Así que de entrada le dejo el lugar a Miriam, que también está cansada, pero ya descansó poquito.